en la página 12. Fórmula 7, página 12. Y la fórmula está escrita así. Sumatoria de X partido N. Esa es la fórmula. Sumatoria de X partido N. Por lo tanto, esos salarios se convierten en la variable X. X. ¿Y qué necesitamos? La sumatoria de X según la fórmula. Por lo tanto, usted haga la sumatoria de estos salarios y me dice cuánto suma esto. Todos con su maquinita, llevando la secuencia lógica paso a paso, haciendo sus cálculos matemáticos para que usted se ubique en el contexto. ¿Cuánto le da? 32.250. 32.000. Así, 32.250. Vale. Entonces nos vamos a la fórmula. Media aritmética igual. Sumatoria de X, 32.000. $250 quetzales. Y N va a ser, aquí no va a ser una sumatoria, sino que va a ser la muestra que hemos utilizado para determinar esa sumatoria. Y la muestra es 1, 2, 3, 4, 5. El salario de 5 estudiantes. Esa es la muestra. Entonces aquí va a ser 5. La media aritmética hace una simple división y eso va a ser igual. Hagan su división. ¿Cuánto le sale? 6.450. 3.000. ¿Así? 3.450. 6.000. 6.000. Ajá, correcto. ¿Así? 6.450. Vale. ¿Y qué nos dice eso? 6.450. Esto quiere decir, según la interpretación, si todos ganaran igual, tu salario sería de 6.450. Es una media aritmética. Como repito, para una distribución simple. Simple. Bien. Punto de aparte. Ahora anoten ahí. La media aritmética para una serie simple con frecuencias. Media aritmética para serie simple con frecuencias. Muy bien. Para tal efecto van a copiar ciertos datos. Acá. X. Tenemos una variable de X, de 7, con números pequeños para que la explicación sea un proceso matemático que sea efectivo para ustedes. Ya posteriormente con los ejemplos van a ser miles de quetzales, etc. Por el momento estamos introduciendo en que esos ejemplos sencillos. 7, 12, 17, 7, 12, 17, 22 y 27. Muy bien. Y aquí ya va a aparecer una columna de frecuencias. Frecuencias. Y cuyos valores van a ser 8, 14, 8, 14, 23, 11 y 4. Tenemos dos columnas con un elemento
adicional que es columna de frecuencias. Y la fórmula a utilizar es la fórmula número 8 en la página 12. Media aritmética. Sumatoria de F por X partido L. Como pueden darse cuenta, aquí como tenemos un elemento más que es la columna de las frecuencias y la fórmula nos solicita sumatoria de F por X. Ya no me pide solo la sumatoria de X. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? F por X. O sea, multiplicar las dos columnas anteriores. 7 por 8, 56. 12 por 14, 168. 17 por 23, 391. 22 por 11, 242. Y 27 por 4, 108. Muy bien. Siempre usted esté llevando la secuencia lógica de los cálculos matemáticos con una calculadora que tenga a la mano para verificar si son correctos esos datos. Y si hay algún error, pues lo corregimos. Ahora analicemos la fórmula. Media aritmética sumatoria por F por X. ¿Qué quiere decir? Que ahora multiplicamos F por X. 7 por 8, 56 y así sucesivamente. Vale. Pero ¿qué necesitamos de esa columna? La sumatoria. Empezamos a sumar 56 más 168 más 391 y eso nos va a dar ¿cuánto les da? Verifique si eso es cierto. 965. Bien. Entonces la media aritmética va a ser igual. Sumatoria de F por X, 965. Y N no va a ser tan simple. N no va a ser el número de la muestra. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. No, eso no va a ser. N va a ser la sumatoria de la columna de las frecuencias. Entonces usted suma 8 más 14 más 23 más 11 y más 4. Y eso le va a dar a usted 60. Como pueden darse cuenta, cambia el valor de N. Ahora no es el número de muestras, sino que es la sumatoria de la columna de frecuencias, que en este caso es 60. Media aritmética. Hace usted una simple división y eso va a ser igual a 16.08. Como pueden darse cuenta, la mecánica de solución cambia totalmente. Ya no es tan simple. Hay un grado más de dificultad. ¿Está todo claro? ¿Hay dudas? ¿Está claro, jóvenes? Bueno. Todo claro. Todo claro. Ahora noten. Distribución de frecuencias de datos agrupados o con clases. Distribución de frecuencias con datos agrupados o con clases.
y entre paréntesis, intervalos. Muy bien. Todas las variables que vamos a utilizar van a ser acorde a su carrera. Eso quiere decir que vamos a utilizar proveedores, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, clientes, compras, ventas, o sea, todo lo que ya es de su conocimiento. En este caso vamos a utilizar una variable cuentas por pagar. Cuentas por pagar. Y vamos a iniciar con 120 para 124. Este es un intervalo escrito. Es el primer intervalo escrito. Posteriormente, en la segunda clase, vamos a ver de dónde sale todo esto. De dónde sale la columna de frecuencias. Porque sale con base a una gran masa de datos. Un universo de datos. De ahí sale. Pero por el momento, solo quiero que les quede claro la determinación, el cálculo de una media aritmética para diferentes distribuciones, y es necesario que usted sepa, porque más adelante cuando veamos distribución de frecuencias con miles de quetzales, usted no va a tener problema porque ya va a saber cómo hacer el cálculo, cómo hacer el procedimiento matemático, cómo hacer esa mecánica de solución. Bien. Segundo intervalo, 125 para 129. Tercer intervalo, 130 para 134. Cuarto intervalo, 135 para 139. Y por último tenemos 140 para 144. Son los intervalos escritos. Y aparece ya una columna de frecuencias y cuyos valores van a ser 8, 10, 15, 9 y 8. Muy bien. Y la fórmula que vamos a utilizar va a ser la siguiente. Va a ser la misma que utilizamos en el ejemplo anterior, donde no había intervalos escritos. Y la fórmula, recordándola, media aritmética va a ser igual sumatoria de f por x partido n. Sumatoria de f por x partido n. Como pueden darse cuenta, es la misma. Claro, el procedimiento matemático de solución va a cambiar, definitivamente. Bien, si bien es cierto, tenemos una variable x que es cuentas por pagar, pero aquí en esos intervalos escritos está el recorrido total de la variable x. Pero ahora necesitamos una columna de x, una columna nada más. X. A esa columna le vamos a llamar también punto medio. También le podemos llamar marca de clase. O sea que se le llama marca de clase, punto medio o simplemente X, como usted quiera representar dicha columna. Y se hace lo siguiente. 120 más 124
dividido 2. Por eso se dice que es un punto medio. Y la división es para el primer punto medio 122. Aquí en este caso, como son intervalos pequeños, con cantidades pequeñas, se puede hacer el mismo procedimiento. Pero cuando ya sean cantidades mayores, se puede facilitar para agilizar el proceso matemático. Veamos. Se hace de la siguiente forma. Determinar la amplitud del intervalo. 124 menos 120. 120 es 4 la diferencia. Más la unidad, 5. Si usted lo hace horizontalmente. Ahora, para no equivocarse, usted lo puede hacer verticalmente. 125 menos 120, 5. Y ahí no le suma nada. Por lo tanto, ya conociendo la amplitud del intervalo, usted va a tomar como referencia el primer punto medio, 122. Y a esto le va a ir sumando 5. 122 más 127 más 5, 132 más 5, 137 más 5, 142. Muy bien. Ahora, esto, usted va a trazar unas líneas inclinadas que le van a indicar a usted para no perder tiempo y aplicar la fórmula a hacer dicha sumatoria, porque eso no nos interesa. ¿Qué nos pide la fórmula? F por X, sumatoria de F por X. Ah, vaya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar F por X. Multiplicar las dos columnas anteriores. 8 por 122. Primer valor va a ser igual a 976. 10 por 127. 1270. 15 por 132. 1980. 9 por 137. 1233. Y por último, 8 por 142. 1136. Y ahora sí, esa sumatoria sí nos interesa para la aplicación de la fórmula. Hagan ustedes la sumatoria para llevar una secuencia lógica y que no hayan errores y que todos opinen de que sí realmente es la suma correcta de esta columna. 6.595. Muy bien, compañera, gracias. 6.595. La sumatoria de dicha columna es igual a 6.595. Media aritmética, sumatoria de F por X, ya tenemos ese elemento de juicio que es acá. 6.595. Y N tampoco va a ser la muestra. 1, 2, 3, 4, 5, o el número de intervalos. N que va a ser la sumatoria de la columna de las frecuencias, 8 más 10 más 15 más 9 y más 8, 50. Aquí, en la sumatoria de esa columna, no voy a cometer el error que, por decirle algo, le sale a usted
49.5. Usted dice, voy a redondear a 50. No. Le salió 49.5 y ahí que se quede. O si le salió 49, pues que se quede ahí. No lo va a redondear. Si no, ya lo va a tener mal. 50. Vale. Entonces, él va a adoptar el valor de 50. Media aritmética. Hace una simple división y cuyo resultado va a ser igual a 131.90. Como pueden darse cuenta, la fórmula es la misma del ejemplo anterior. Sin embargo, el proceso matemático cambia definitivamente. Entonces, si todas las cuentas por pagar fueran iguales, serían de 131.90. Hemos determinado la media aritmética entonces, para una serie simple que no tiene frecuencias, no tiene intervalos escritos. 1. 2. Determinación de la media aritmética para una distribución simple, pero donde ya aparecen frecuencias. 3. Determinación de la media aritmética para una distribución en donde ya hay intervalos escritos y aparece columna de frecuencias. Son 3 clases. Entonces usted apréndase bien la determinación de eso, porque cuando veamos deciles, cuartiles y todo eso, usted en primer lugar, aunque no se lo pida, necesita determinar la media aritmética. ¿Y cómo va a determinar eso? Teniendo claro el concepto. Así, claridad en el concepto. Porque si usted no lo tiene claro, se pierde con facilidad. Y si usted no calcula bien su media aritmética desde el inicio, todo el problema, aunque usted aplique bien las fórmulas posteriores, pero si su media está mala, todo el problema lo tiene mal. Ahí usted me va a decir, licenciado, déme revisión de test, pero ¿para qué va a pedir? Se equivocó en la determinación de la media, da todo mal. Entonces, por eso me gusta explicar esto paso a paso, para que usted lo sepa hacer cuando haya cifras grandes y cuando más adelante estemos en otros ejemplos. Bueno, a continuación. Antes, ¿está claro, jóvenes? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ahora me voy a permitir de presentar las diapositivas. O sea, la teoría elemental que usted debe saber. Muy bien. ¿Se ve la diapositiva, jóvenes? Sí, Lic. Vale. Aquí está. Estadística, unidad 1. Material preparado por su servidor, contador público y auditor, y mi correo de profesor. Muy bien. Y aquí les voy a presentar una diapositiva, una imagen más que todo. Cómo obtener su libro y prontuario. Aquí está mi libro y prontuario, más un lapicero por 125 quetzales los dos, y puestos en su casa sin ningún costo. Aquí está, incluye envío a domicilio. Aquí está, si usted lo desea obtener. Aquí no es como una universidad privada que se les va a exigir que usted lo compre, si no pierde. No, aquí es voluntario, es optativo. Pero lo que sí es necesario es que compre tabla de fórmulas estadísticas. Eso sí es necesario. El libro pues lo puede comprar y es baratito realmente. Es baratito realmente. Porque ese es el libro oficial que se usa en el curso. En todos los salones de estadística vamos a utilizar este libro amarrado con sus fórmulas respectivas.
libro oficial. Muy bien, aquí está. Estadística y objetivo fundamental de la estadística es la clase número 1, hoy 6 de julio de 2026. Estadística. Aquí tienen unos conceptos puntuales. Vean, pues, el primer concepto, ciencia que tiene por objeto agrupar metódicamente todos los hechos que se prestan a una evaluación médica. Ejemplo, salarios, accidente, etc. Aquí se habla en plural porque a la estadística lo que ellos quieren es una gran masa de datos. A la estadística no le interesa, por ejemplo, un vehículo o un salario. No, una gran masa de datos es lo que le interesa a la estadística. El objetivo fundamental de la estadística: proveerlo de un instrumento matemático de análisis e interpretación de informaciones numéricas masivas para tomar decisiones racionales. Para eso, este es el objetivo fundamental. En esta diapositiva solo les di un ejemplo, el más importante, porque hay otros conceptos donde dicen de que la estadística es un conjunto de datos para analizar números, que sean tantos conceptos. Pero yo pienso de que la estadística es una ciencia, no es un conjunto de datos. ¿Por qué es una ciencia? Veamos. Desde el momento que la estadística se auxilia de las matemáticas, ahí se convierte en ciencia la estadística, porque las matemáticas es la ciencia de la exactitud. Por lo tanto, la estadística no miente. Quien miente es el ser humano al utilizar sesgos en los resultados finales. El ser humano es el que hace sus cosas ahí. Toda información estadística responde a un propósito definido, que puede ser una investigación, un estudio. La fuente principal para obtener datos estadísticos se le llama población, lo que les comentaba. Se le llama población o universo, entendiendo por ello la totalidad de los elementos investigados. Una gran masa de datos, un universo, es lo que le interesa a la estadística. Bien, origen de la palabra estadística. Se origina de los vocablos latinos status, que quiere decir estado, e ica, que significa ciencia. Esto debido a que fue la ciencia que originalmente estudió los datos del estado o nación. Muy bien. Clasificación de la estadística. Estadística descriptiva. Proporciona los procedimientos para transformar los datos obtenidos en forma más útil. Comprende la tabulación, presentación y análisis. Eso es la estadística descriptiva. La estadística inferencial es la parte de la estadística que ayuda a conocer algún aspecto de la población por medio del conocimiento de una parte de la población llamada muestra. Como les comentaba, que, por ejemplo, si usted es auditor en una empresa, si es de la SAT, pues le van a decir, va a hacer esa auditoría a tal empresa. O si trabaja en la iniciativa privada y también que le digan, va a hacer esa auditoría. Le entregan los datos y todo, usted va a preparar sus papeles de trabajo, pero al analizar las cuentas de la contabilidad, por decirles algo, que vean 2,000 cuentas, es un universo de datos. Usted no va a analizar las 2,000 cuentas. Necesariamente usted va a utilizar una fórmula para determinar una muestra. Y con base a esa muestra, usted va a emitir su dictamen. Pero a una muestra. No va a ser una auditoría total, porque imagínense, sería muy onerosa esta tarea. Mucho. Va a ser una muestra. Aquí está, tamaño de la muestra. Población.
Se le da el nombre de la población a un conjunto de personas, objetos o cosas sobre las cuales se debe saber algo. Muestra. Se distinguen dos tipos: probabilística, al azar o aleatoria. Es cuando cada elemento de la población tiene una oportunidad conocida de ser seleccionada en la muestra. Como le repito, aquí solo está la teoría nada más. Más adelante, ya con el ejemplo práctico, se van a ubicar en esa teoría. Por lo tanto, usted necesita conocer un poco de teoría y amarrar teoría y práctica. Y ahí no se pierde. Además, les quiero informar de que, como su servidor es el coordinador del curso, en cada examen parcial les planteo 10% teórico, o sea, 10 preguntas, o bien 5 preguntas a 2, 10 puntos. Viene teoría, pero solo con 10 puntos. Y el 90%, lo demás, para el examen, solo práctico y práctico y práctico. Quiere decir que es un curso netamente práctico. Y la teoría, es necesario que usted sepa sus conceptos elementales, porque no tiene mucho. Y su servidor no le va a preguntar ni más ni menos de lo que se le está enseñando en las clases. B. De criterio, no probabilística o de juicio. Es cuando los elementos de la población son seleccionados de acuerdo al criterio personal. También más adelante lo van a ver. Datos cuantitativos. Se refieren a cantidades. Ejemplo, número de estudiantes de estadística, número de vehículos que ingresan a la Facultad de Ciencias Económicas. Esos son los datos cuantitativos. Y aquí los datos cuantitativos, como pueden darse cuenta, sí se pueden contar. Sí se pueden contar. En cambio, un dato cualitativo es un atributo. ¿Por qué? Porque está inmerso en las personas o en los objetos. En este caso, atributo, cualidad o característica propia de una persona, especialmente algo que es una parte esencial de su naturaleza. Color de los ojos. Si estuviéramos presencialmente, al observar el color de los ojos de los estudiantes que tuvieran cafés, una gran mayoría. Que tuvieran ojos azules, quizás 2 estudiantes tuvieran ojos azules. Y ojos negros, pues sí, también una fuerte cantidad. Y aquí está el número de personas que pudieran tener esos atributos. Son aspectos cualitativos. Variable. Variable, al escuchar la palabra variable, se forma la idea, es algo que cambia constantemente. Son datos numéricos que pueden tomar diferentes valores en un intervalo. Pero una persona, si usted tiene, para usted ama, si usted tiene un novio que la va a dejar de su trabajo, va sonriente y todo, y se despide, así con una sonrisa amplia. Y en la noche cuando la va a traer, el jovenazo llega ahí bien enojado. Entonces usted dice, bueno, porque es su carácter variable, porque así es eso. La variable es algo que cambia constantemente. ¿Sí es? Se distinguen 2 tipos de variables. Una variable discreta. Se refieren a datos que no permiten fraccionamiento. Se presentan con números enteros. Por ejemplo, aquí tenemos intervalos escritos de 4 a 17, de 8 a 15, de 12 a 18 y los proveedores. Como pueden darse cuenta, datos enteros. Variable continua. Se refiere a datos que sí pueden ser fraccionados. Ejemplo, compras. De 5.5 a menos 10.5, de 10.5 a menos 15.5, de 15.5 a menos 20.5. Y aquí está el número de compras. Esas van a ser sus frecuencias. Como pueden darse cuenta, sí se pueden fraccionar. Sí se pueden fraccionar. Porque estamos hablando en moneda.
en quetzales, ¿no? Se pueden fraccionar. Y lo que les mencionaba anteriormente, la población es un universo de datos. Y para tal efecto, para emitir una opinión de un universo de datos, necesitamos seleccionar una muestra. Les ponía el ejemplo de una auditoría. Seleccionar una muestra. La estadística inferencial proporciona una serie de normas y reglas para encontrar las características de la población, seleccionando para ello una muestra, lo que les decía. Bien, formas o tipos de elaborar la distribución de frecuencias. La distribución sin clases o intervalos escritos. También se le conoce como distribución de frecuencias de valores sin agrupar. Está distribución con clases o intervalos escritos. Y ahí me faltó la distribución simple con frecuencias, que estaría entre la A y la B. Serían, ya les expliqué, con números. Quizás serie simple sin frecuencias y serie simple con frecuencias. Aquí está. Serie simple con frecuencias 85. Si usted va a determinar la media aritmética, ya sabe que va a utilizar la fórmula sumatoria de x partido n. O sea, 85 dividido entre 1, 2, 3, 4, 5. 85 otro 5 va a tener la media aritmética. Y aquí, serie simple con frecuencias. Aparece frecuencias. Usted va a multiplicar las dos columnas. Y lo que ya les expliqué en la pizarra, cómo determinar la media aritmética. Y por último tenemos aquí distribución de frecuencias de datos agrupados o con clases, donde aparecen intervalos escritos. Esos son los intervalos escritos. Hay 1, 2, 3, 4, 5 intervalos escritos. Y aquí aparece la columna de las frecuencias. Aquí la variable X, que se le llama punto medio o marca de clase. Y aquí la suma, la multiplicación de F por X, 8 por 122, 976. Y al determinar la media aritmética, 6.595. Dio entre 50. Y en la pizarra se los expliqué.